Bienvenidos al curso Interpretación de los estados financieros por el método de razones financieras. El bloque 1 se llama Introducción al análisis financiero. Actualmente nos enfrentamos a un complicado mundo en el que palabras como inversión, deuda, estados financieros, solvencia, tasas de interés forman parte del vocabulario del emprendedor. Obtener, aplicar y planear los recursos financieros de una empresa son los tres pilares de la actividad financiera para definir cómo se van a obtener y en qué se van a usar esos recursos. Es una actividad que permite presupuestar si la empresa estará en condiciones de enfrentar sus retos a corto, mediano y largo plazo. La información financiera nos provee un conjunto de datos cuantitativos que informan sobre las decisiones tomadas con respecto a la estructura de las inversiones y la estructura de fuentes de financiamiento. La contabilidad brinda esa información al llevar un registro continuo y periódico de las actividades económicas de la empresa. Los reportes que se generan a partir de la información financiera se denominan estados financieros y éstas se alinean de acuerdo a las normas de información financiera. Desde el punto de vista técnico, la empresa se constituye como la unidad básica de la economía actual. Su propósito es satisfacer de manera responsable las necesidades que la sociedad demanda. Actualmente las empresas se clasifican en 4 sectores primordiales: empresas industriales, comerciales, servicios y sociales. Las empresas industriales son aquellas que están dedicadas a la extracción de los recursos naturales, pero también a la transformación de materias primas para convertirlas en productos. Las comerciales compran productos y los acercan a los consumidores finales. Las empresas de servicios ofrecen servicios que son bienes intangibles y estos servicios pueden ser, por ejemplo, consultorías, servicios médicos, hospitalarios, agencias de viajes, etc. Y encontramos también las empresas sociales. En años recientes, estas empresas se han incrementado. Y es que este tipo de organizaciones se caracterizan por ejecutar iniciativas orientadas a subsanar una necesidad social. Entonces encontramos que dentro de las empresas, por su fin económico, encontramos 2 tipos: aquellas que son de carácter lucrativo y no lucrativo. El objetivo de las empresas lucrativas es la maximización de las utilidades. Para saber si una empresa está obteniendo utilidades, consultamos y analizamos los reportes de resultados llamados estados financieros. Los estados financieros son 4. Estos estados financieros se llaman balance general, estado de resultados, estado de capital contable y flujo de efectivo. Estos son los 4 estados financieros primordiales o básicos. El balance general se integra por las cuentas de activo, pasivo y capital. El estado de resultados se integra por los ingresos y egresos que realiza una empresa en un periodo de tiempo determinado. El estado de capital contable nos va a reflejar los incrementos o variaciones en el capital o aportación de los socios. Y el flujo de efectivo va a integrar los movimientos de efectivo, tanto las entradas como las salidas. Bien, aquí tenemos la estructura del balance general. Como bien podemos observar, está constituido por los activos circulantes y los activos no circulantes. Los activos circulantes son específicamente aquellos que son más solventes o son los que representan la mayor liquidez dentro de las empresas. Y tenemos también, por otro lado, nuestros pasivos, que son todas aquellas deudas que nosotros hemos adquirido a través del tiempo por parte de nuestros acreedores y proveedores, ¿sí? Y por último tenemos el capital social, que son todas aquellas aportaciones hechas por nuestros socios. El estado de resultado, este es un estado
financiero muy relevante, muy importante, porque nos está representando si la empresa obtuvo una utilidad o una pérdida, ¿sí? Y está compuesta inicialmente por los ingresos que nosotros hemos obtenido a través de un periodo de tiempo, pero a estos ingresos hay que deducirle el costo de venta, y el costo de venta nos representa todos aquellos insumos o materiales o materias primas que nosotros utilizamos para poder realizar nuestro producto final. Pero además debemos de deducir los gastos de operación, que están conformados por los gastos de administración, por los gastos de venta, los gastos financieros y los impuestos, para finalmente obtener una utilidad neta. El flujo de efectivo, este estado nos permite conocer los movimientos de efectivo, tanto de entrada como de salida, y está compuesta por 3 tipos de actividades: las actividades de operación, las actividades de financiamiento y las actividades de inversión. Por ejemplo, si se incrementan mis cuentas por cobrar, mi efectivo disminuye. Si mi cuenta de proveedor se incrementa, se estará teniendo un mayor efectivo disponible. Si mis cuentas por cobrar disminuyen, el efectivo se incrementa. Ahora bien, todos los negocios, sin importar el giro en el que se desenvuelve, deben de tener claro bien si están generando ingresos y cómo incrementar esos ingresos. El problema es que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas se concentran más en lo operativo y no reconocen la importancia de la parte financiera, dejando a un lado los estados financieros, que únicamente los utilizan para saber si hubo una utilidad o una pérdida, o bien para saber cuánto deberán de pagar las empresas por impuestos. Existe, por consiguiente, un desconocimiento acerca del uso de indicadores financieros. Por ejemplo, no es lo mismo generar utilidades que tener flujo de efectivo, ¿sí? Una persona, por ejemplo, se puede ver sana por fuera, y cuando se hace algunos chequeos médicos puede llegar a encontrar algunas inconsistencias que le puede acarrear una enfermedad a futuro. Por consiguiente, entonces, la importancia del manejo de la información financiera radica no solo en que se pueden generar reportes, sino saber utilizar esos reportes a nuestro favor. Bien, el estado de variaciones en el capital contable, este reporte es de gran importancia para nuestros socios o accionistas, ya que en él nos va a reflejar qué cantidad de dividendos han obtenido los accionistas, o bien si estos dividendos van a poder ser reinvertidos en la sociedad u organización o empresa, ¿sí? También nos va a mostrar los aumentos o incrementos en el capital y si hubo o no traspasos de estas utilidades retenidas. Los resultados que generan los reportes financieros a través de la información contable es de gran interés para muchas personas, entre ellos los administradores o gerentes, porque ellos son precisamente los que generan esta información, los que trabajan y conocen esta información, ¿sí? Los resultados que se obtengan serán el resultado de la toma de decisiones que ellos hicieron en un periodo de tiempo determinado. Además, se encargarán de dar esta información o de reportar esta información a los socios o accionistas. Los socios accionistas obviamente también están interesados en conocer los reportes financieros, porque ellos tienen invertidos gran parte de capital en estos proyectos. Los bancos también son terceras personas que están interesados en conocer los resultados de la información financiera, porque a partir de estos reportes nosotros podemos solicitar algún tipo de financiamiento a estas instituciones. Los proveedores también son terceras personas interesadas, dado que muchas veces ellos podrán tomar decisiones acerca de, por ejemplo, ampliar nuestra línea de crédito, ¿sí? O bien tomar la decisión de terminar algún contrato con la empresa, ¿sí? Las autoridades fiscales, obviamente, porque son las encargadas de la recaudación de los ingresos de toda la nación. Y los empleados, lógicamente, al haber mejores utilidades, pues ellos tendrán también la mejor oportunidad de incrementar sus ingresos laborales.
Debido a la competencia actual en mercados, es importante que dentro de las empresas se tomen decisiones acertadas. Por tal motivo, la información financiera es muy útil al momento de tomar decisiones. Estas pueden ser de 3 tipos: de operación, de financiamiento y de inversión. Las decisiones de operación tienen que ver directamente con las actividades del negocio. Por ejemplo, ¿qué líneas de producción están generando mayor utilidad? Si las condiciones de crédito son lo más adecuadas o si es necesario implementar nuevas políticas, por ejemplo, de cobranza. ¿Sí? También nos sirve porque nos ayuda a fijar el precio de venta de producto, a establecer promociones, por ejemplo, tomar decisiones acerca de la rotación de inventario, si esta es adecuada o se tiene que cambiar. ¿Sí? Las decisiones de financiamiento nos permiten tomar decisiones acerca del origen de los recursos, si nos conviene financiar por medio de socios o de terceras personas. Y por último tenemos las decisiones de inversión, que van de la mano con las anteriores, ya que para poder invertir necesitamos responder de dónde provienen los recursos. En administración financiera, por ejemplo, utilizamos herramientas para definir qué proyecto es el más adecuado para proyectos independientes o para proyectos mutuamente excluyentes. Interpretación de datos financieros. Por interpretación de datos financieros debemos entender la apreciación relativa de conceptos y cifras de contenido de los estados financieros basados en el análisis y la comparación. Es la emisión de un juicio, criterio u opinión de la información contable de una empresa por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y presentación. Pero, ¿cuáles son estos métodos para el análisis e interpretación de estados financieros? Tenemos el primer método llamado porcientos integrales. Este es un método que consiste en expresar en porcentajes relativos las cifras de un estado financiero. Utiliza 2 métodos, el método horizontal y el método vertical. El método gráfico, en este método todos los datos generados por los estados financieros se pueden presentar de manera gráfica y una de las ventajas es que facilita la lectura o interpretación de los datos. El siguiente método es el método de tendencias. Este consiste en determinar la proporción, ¿sí?, o histórico de las cifras de los estados financieros a través del tiempo, comparando su comportamiento. En la técnica de aumentos o disminuciones, este método aplicado a los estados financieros tiene la limitante de utilizar 2 periodos, por lo que su interpretación respecto a los cambios es limitada. El método de razones financieras nos permite conocer el desempeño económico y financiero de un negocio, independientemente de su giro, tamaño, con mera información cuantitativa proveniente de los estados financieros. Este método de razones financieras es una herramienta para obtener la información valiosa para hacer comparaciones con la competencia del mismo sector, el pasado de la empresa y concluir sobre su desempeño para tomar nuevas decisiones. Entonces, las razones financieras es un método que va a consistir en relacionar cifras de conceptos o cuentas de los estados financieros y de su resultado para poder obtener consideraciones que nos sirvan para tomar mejores decisiones. Y esta interpretación tiene que ver con la solvencia, estabilidad y productividad de la empresa. Ahora bien, cuando nosotros vamos a manejar o vamos a interpretar o vamos a calcular razones financieras, es importante destacar lo siguiente. Hay razones financieras que únicamente se calculan con un solo estado financiero y aquellas que se calculan con el balance general se les denomina razones estáticas. Aquellas que se calculan únicamente utilizando el estado de resultados se le conoce como razones dinámicas y aquellas razones o indicadores financieros que se calculan utilizando el balance general y el estado de resultado se les denomina razones estático-dinámicas.
Bien, el método de razones financieras tiene una clasificación. Las razones se clasifican en razones de solvencia. Estas sirven al usuario para examinar si la entidad tiene la habilidad para satisfacer sus compromisos de deuda. Las razones de operación o actividad sirven para evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos al ser generados por los activos utilizados por la entidad. Las razones de endeudamiento miden el grado de endeudamiento, pero además evalúa la posibilidad que en el futuro ocurra algún evento de riesgo que cambie las condiciones de mercado. ¿Sí? Y las razones de rentabilidad sirven al usuario para evaluar la suficiencia de los recursos de la entidad, la capacidad para obtener los ingresos. En los próximos bloques abordaremos cada una de ellas.